En este vídeo veremos cómo usar los conectores del SimLab. Para ello generemos un giroscopio, con 2 cilindros y un cubo. Centramos los 2 cilindros en una parte superior. Colocamos el cubo y lo centramos con el cilindro en horizontal. Una vez la estructura hecha, vamos al apartado de SimLab y seleccionamos conector de eje. El color naranja se coloca en la parte que queremos que se mueva y la azul al pivote. Le damos una velocidad X al motor y unas revoluciones que queramos. Seguidamente vamos al apartado SimLab. Y convertimos en estático al pivote. Y ya podemos darle al play. Y veremos la magia hacerse realidad. A partir de aquí podemos jugar con la velocidad y las revoluciones a nuestro gusto. Ahora vamos a hacer que a la vez que gira el cilindro gire el cubo. Para ello salimos del SimLab. Duplicamos el conector de eje y lo giramos. Seguidamente separamos las 2 piezas para poder unir al conector. Y volvemos al SimLab. Aquí se nos sale disparado el cilindro, porque se nos ha deseleccionado uno de los conectores al separar las 2 piezas. Reiniciamos el SimLab y la conectamos. Ese sería el error. Ahora podemos ver cómo ambas giran por su cuenta. También le podemos dar más velocidad y todas las funciones explicadas anteriormente. Hasta aquí este mini tutorial. En el siguiente veremos cómo dejar rastros de color para poder ver las gráficas, pero eso la semana que viene. No olvidéis suscribiros para más tutoriales.